Yo siempre digo que la innovación, si no se acompaña de flexibilidad, porque todos los clientes te dicen, es que quiero hacerlo más nuevo, quiero de mi categoría ser el primero. Claro, pero te traigo un proyecto y no te quieres arriesgar y no quieres ser flexible. Entonces no vamos a poder innovar. Con la NBA, todas las preventas, tú sabes que sale el partido de NBA México. Y entonces se creó la preventa y bueno, se creó el Fan ID, el Fan NBA. Preventa para el fan. En menos de 24 horas hizo sold out. Todos hemos cometido errores, algunos con más ceros a la derecha, otros con menos ceros a la derecha. Me persigue esa reputación, es que cuando uno de ellos se equivoca, yo doy la cara. Sí, yo siempre también pongo la cara, pero también hago que mi equipo dé la cara también, porque al final de cuentas somos corresponsables. A nivel personal, es lo peor que puedes pasar. Si tú siembras mentira, lo que vas a cosechar es catastrófico. No, nunca le mientan al cliente. Claro. Invertimos $7,000 en vez de 7,000 pesos. No te preocupes, vamos a llegar al KPI con lo que tenemos. Estamos en pleno 2025, probablemente veas esto en 2026, 2027 y hoy todavía hay empresas que no tienen una estrategia digital sólida, una estrategia digital articulada. Entonces el día de hoy vamos a hablar con una persona que es especialista en estrategia digital. Denise, ella es socia y líder de estrategia en Cognify. Denise, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Crecedora Podcast. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y ya quiero entrar a que platiquemos. Conocerte también ha sido muy padre. Excelente, pues me gustaría empezar con una pregunta con la que regularmente iniciamos en esta temporada, que es, Denise, ¿cuál es tu empresa? ¿Cuáles son tus negocios o tu negocio y cómo han crecido a lo largo de los últimos años? Ok. A ver, esta es como la pregunta que es como del psicólogo, de cómo te sientes hoy, porque te quiero contar todo. Claro. Entonces, mira, nosotros empezamos hace casi 10 años. Se llamaba, bueno, la agencia primero se llamaba Edge, era una agencia de mi esposo, también socio, luego te cuento, y su hermano, y ellos empezaron como una empresa súper rough de desarrollo y empezaron a hacer muchas cosas, y uno de sus principales clientes era Ifato. Ifato es una empresa súper grande, top líder, que está cumpliendo 30 años, o sea, es un monstruo de agencia, ¿no? Después las cosas van evolucionando y yo me integro a Edge, me integro para llevar la parte marketing, porque ellos hacían desarrollo, yo traía mucha experiencia en estrategias y más como en marketing. Yo digo que era lo sexy y ellos eran los aburridos, porque era puro desarrollo, ¿no? Pero bueno, es una forma de decirle. Y entonces empezamos a hacer cosas para Ifato cada vez más. El cliente de Ifato, que tiene unos tops clientes, cada vez querían, oye, pues empezaba con, quiero el registro web. Quiero un juego de una aplicación, no, ahora quiero algo con VR, no, ahora, y entonces la verdad es que tú sabes que los clientes empezaron a digitalizar, ¿no? Y llegó un punto en el que nos sentamos con hoy nuestros socios, Nacho, Fer y Luis, y creamos Ifato Digital. Y entonces Ifato Digital, pues Edge éramos 3, 4 personas, Ifato Digital empieza a crecer. La verdad es que siento que hay momentos en la vida donde encuentras con quién empezar una carrera o un nuevo maratón, y con ellos fue súper acertado, aprendimos de ellos, nos estiraron, también es alguien importante, pues ellos tienen todas las horas de vuelo, ¿no? Entonces juntarnos con ellos fue como estirarnos al 10x, ¿no? De hecho, uno de ellos nos regaló, uno de los primeros libros que nos dio fue Mindset de 10x, ¿no? Entonces era como, ok, sí estamos entendiendo hacia dónde quieren que vayamos. Y bueno, pues hoy somos en la agencia 45 personas. Nos cambiamos el año pasado, 2024, a Cognify. Sentíamos como cuando el hijo ya fue a la universidad y se quiere un poco como ir a estudiar su maestría, ¿no? Entonces decíamos, bueno, Ifato Digital a veces nos traía mucha gravedad el Ifato. Llegábamos con un cliente y le decíamos, oye, somos tu agencia digital. No, pues ya claro que trabajé con Ifato, ustedes me hicieron mi convención. No, pero es que somos los digitales. Ah, no, pero entonces era mucha la gravedad, que era muy buena, pero sentíamos que era el momento de volar. Y entonces nos cambiamos a Cognify y hoy somos Cognify, somos 45. ¿Cómo ha crecido la agencia? Pues yo creo que ha crecido, hemos sido muy afortunados. Yo siempre he creído que la gente correcta, hemos tenido mucho talento que ha creído en nosotros. Tú sabes que tú arrancar solo es bien complejo, ¿no? Cuando tú emprendes algo, aunque tengas un gran socio,
si no vas encontrando aliados que crean en tu proyecto, pues se vuelve imposible, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que en su momento ya no está en la agencia, pero que tenía mucho talento y creyó, y como que siento, yo siempre digo, mientras la gente correcta vaya creyendo en nosotros, pues vamos a seguir creciendo, ¿no? Entonces, así es un poco como ha crecido. Okay. Ahora, cuando hablas de estrategia digital, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Y es diferente la estrategia digital para una empresa de una industria que de otra, para una empresa de cierto tamaño que el de otro. ¿Cuál es el enfoque de estrategia digital que ustedes tienen? ¿Qué es lo que hacen para sus clientes hoy en día? ¿Qué tipo de clientes tienen? Súper, me encanta esa pregunta. Fíjate que una vez platicaba con un consultor de un método que se llama ADICES y él nos decía, ¿qué haces después del desayuno? Y era como, ¿qué me estás preguntando? Ajá. Sí, ¿qué haces? ¿No? Que es un poco lo que, o sea, reducir ahorita lo que hacemos a nivel estrategia, como bien lo dices, pues es un mundo lo que se hace para un cliente en un ecosistema digital, pero yo creo que si te lo pudiera definir en un párrafo, hoy nos enfocamos en ser una agencia estratégica. De hecho, le cambiamos parte de la evolución hacia Cognify, era porque Ifato Digital era la agencia digital, ¿no? Y hoy nosotros sabemos que la agencia digital prácticamente quizás se está evaporando porque el ecosistema ya es digital, porque la tecnología ya está en todas partes. Entonces, hoy más bien somos una agencia estratégica. Y claro, tenemos todo el know-how para llevarte al correcto ecosistema digital. Tenemos mucho enfoque en el buyer persona. Creo que es algo que todas las marcas tienen, pero yo no estoy tan segura de que todas las marcas hagan el zoom correcto. Claro. Y que todas las marcas estén dispuestos a mover su oferta de contenido, sus assets, a abrir el nuevo plataforma o el nuevo canal que realmente el buyer quiere. Entonces, el buyer termina siendo como un ejercicio muy bonito que se hizo, ¿no? Y que se pegó en la pared. Pero pues aquí queremos sacar la vida TikTok diaria porque no se todo el utiliza, mundo, ¿no? No, a ver, esto es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, este año arrancamos haciendo workshops con todos los clientes. Y hicimos un ejercicio de design thinking, pero era, tú vas a ser tu buyer persona. Primero definimos 5 o 6 buyers persona basados en data. De toda la data de lo que sabemos que dicen de ti, ya sabes, la data de todas partes, ¿no? Y entonces el cliente, imagínate el director de marketing de un hospital, era, ahora tú eres el buyer persona y te vamos a hacer preguntas y entrevistas y me vas a contestar y... Claro. Ay, no, ya lo tienen muy fresco. Claro. ¿No? Y creo que ese es un ejercicio bastante interesante que, nuevamente lo decías, bueno, soy el director de marketing de un hospital, pero bueno, al final si eres dueño de un negocio, si eres director de ventas, si eres al final alguien que lidera un equipo o lidera un área que tiene contacto con el cliente. Y aunque no, pues al final todos servimos al cliente, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejercicio súper interesante y que incluso yo invitaría a todos los que nos están viendo y escuchando que lo hicieran. Porque creo que cuando decimos, o sea, todos decimos, no, es que hay que tener empatía con el cliente, hay que tener un enfoque en el cliente y es muy fácil decirlo, pero la ejecución de eso es bastante complejo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva del cliente. Y tengo un amigo que es también consultor en innovación y él siempre me dice, Manuel, es que al final lo padre de la empatía es que pues tienes que ponerte en los zapatos del cliente. Pero lo que no nos damos cuenta a veces es que para ponerte en los zapatos del cliente necesitas quitarte tus zapatos. Claro. Y lo difícil no es ponerte en los zapatos del cliente. Lo difícil es quitarte tus zapatos. Totalmente. ¿No? Entonces creo que ese ejercicio de empatía, digamos, haciendo el juego de roles como si tú fueras el cliente, es algo que yo le recomendaría a toda persona que esté en marketing y en ventas, y a toda persona que dirige una empresa, y a toda persona que tenga que ver con el cliente, porque te ayuda a decir, a ver, lo que estoy haciéndolo desde mi enfoque o desde el enfoque del cliente. Y además yo le agregaría este consejo que me parece súper aplicable y que empiecen así el año. Se tiene que hacer de manera constante, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a dedicar esto, pero por lo menos una vez al año hacer el ejercicio. Y luego, justo este ejercicio de quitarte los zapatos, yo lo hago con data. Porque claro, yo le puedo preguntar, mira, en la agencia tenemos marcas de top lujo, o sea, de luxury, en donde a lo mejor necesitamos venderle algo a alguien que tiene yates, ¿no? Y claro, yo no tengo yates, me va a costar trabajo ponerme en esos zapatos, pero cuando tú, antes de eso,
pones la data y entonces tú le ayudas y le modelas un buyer persona y le dices, a ver, estos son tus 5 buyer personas. O sea, no es que tú vas a tratar de ponerte, sino yo te estoy con la data, mira lo que piensan, mira lo que les duele, mira lo que están sintiendo, mira sus preocupaciones, mira, ahora sí, haz el rol. Y entonces ese sesgo, porque yo siempre he dicho que la data lo que viene a hacer es quitarnos sesgos, ¿no? Es difícil que hoy yo diga, a ver, ¿qué pensaría un buyer persona que es papá, que le gusta el base? Uf, me va a costar mucho trabajo llegar al ejercicio. Pero cuando yo ya veo un pre y veo la data y entiendo y veo cómo lo asocian, ahora sí, puedo tratar de imaginarme, ¿no? Entonces, a mí me parece, y eso es una de las cosas que hacemos en la agencia, ¿no? Digo, por mencionar un ejercicio. Después, tener expertos en cada área, ¿no? Yo tengo un experto en data, en UX, y ya sabes que marketing digital está lleno de palabras raras, pero además de mil especialidades. Sí. Tan es así, fíjate que una de las cosas, a mí me tocó en marketing, te voy a contar, y va a decir un poco de mi edad, pero a mí me tocó abrir en una agencia que trabajaba la primera fanpage de Coleston, de P&G, y decían, es que ustedes son los expertos en fan pages. O sea, nosotros no sabemos. Ustedes díganos qué hacer, ¿no? Y bueno, fue un trabajo, o sea, yo era cuentas y fue un trabajo padrísimo con gente de esa agencia, pero me tocó vivir eso, ¿no? Hoy tú llegas y le dices a alguien, yo sé hacer fan pages y tú no, y se va a reír en tu cara, ¿no? Porque pues hoy todo el mundo lo sabe hacer. Yo empecé también a ver, junto con nuestros socios, cómo los clientes iban sabiendo más, capacitándose más, y entonces decíamos, ¿qué hacemos? Ya no solo podemos ser una super agencia digital. Ya no solo podemos decir, yo sé hacer digital y quizás tú no. No. De hecho, hoy tu user o tu cliente, tu contacto, es experto en digital también, ¿no? Entonces, lo que hicimos también fue empezar a abrir unidades de negocio. Y agarrábamos equipo nuestro, súper experto en digital. Haz de cuenta que agarramos a uno de paid, uno de content, uno de UX, uno de diseño, ¿no? Hacemos células y a ellos los capacitamos para ciertas industrias. Hoy tengo pharma, que es health. Trabajo con laboratorios, con hospitales, y la verdad es que ha pegado súper bien. Fue el año pasado la unidad que más creció. ¿Por qué? Porque entonces tienes que ser experto en digital, pero además tienes que conocer qué se puede y qué no. Y entonces tú decías, ¿no? No es lo mismo venderle una taza a alguien que a lo mejor venderle un tratamiento de cáncer a un paciente y que se decida por tu medicamento. O sea, cambia todo. La sensibilidad, los permisos. Entonces, tenemos health. Sí, y voy a hacer una pausa aquí para recapitular, porque al final creo que esto es bastante valioso, sobre todo para los empresarios que nos están escuchando, para los directores comerciales, para los directores de marketing, que al final, nuevamente, regresando al estrategia digital puede significar mucho y para una persona algo diferente, ¿no? Entonces, creo que es importante que quien esté liderando el crecimiento de una empresa sea consciente de qué aspectos funcionan dentro de su industria, porque tal cual, no es lo mismo vender tintes para cabello que vender tratamientos de cáncer, ¿no? Entonces, creo que es importante que ellos dimensionen, pues bueno, qué estrategias son las que funcionan, las que aplican dentro de la industria, y creo que lo hablábamos también antes, ¿no? Hoy, hablar de estrategia digital, pues a ver, en un mundo digital, pues entonces mejor hablemos de estrategia. ¿No? Porque al final ejercicios de la estrategia digital pues también sirven perfectamente para el mundo offline, ¿no? Por ejemplo, decías el ejercicio de la empatía, el buyer persona, etcétera. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros hacemos también con los equipos comerciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final marketing puede tener ciertas nociones digamos, del perfil de comprador, los insights, puede entender cuáles son los retos, cuáles son los objetivos, pero si luego llega a ventas y ventas no los conoce, o si ventas de alguna forma tiene un enfoque intrusivo, pues de nada sirve que marketing esté buscando aportar valor, si luego ventas pues viene a restar ese valor, o al revés, ¿no? Entonces, creo que es importante alinear a las áreas, ¿no? Y fíjate que yo tengo también el privilegio, doy algunos diplomados a CMOs, ¿no? Entonces me ha tocado tener a CMOs de algunas marcas como alumnos, no como clientes, ¿no? Y yo siempre les digo, también es porque amo mucho lo que hago, pero es uno de los puestos bien importantes en las agencias. Creo que poco a poco ha ido tomando el rol que necesita. Porque antes era como, no, a ver, los de marketing son los de marketing y acá estamos los financieros que vamos a hacer la corrida del forecast. No, a ver, marketing
todo que ver. Claro. Y tiene el contacto y tiene la sensibilidad de por qué tu cliente no te está comprando, ¿no? A lo mejor tú que estás en bienes raíces, ¿por qué no terminó por comprar este bien raíz, ¿no? O sea, Claro. ¿por qué? Y a lo mejor tú en tus finanzas y en tu Excel... Entonces, hoy yo creo que sí tenemos afortunadamente ya un lugar en el que están integrados, donde los CMOs tienen el rol de importancia, tienen la voz líder, y entonces yo creo que es un buen momento, y no hemos hablado, que esa es otra cosa, ¿no? Pero de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces es como, yo creo que tú también lo sientes, pero es voraginoso el estar, ok, y entonces ya abrí Health, ya. Sí. Y entonces afortunadamente nos metimos a Health, y luego decíamos, hay que abrir Sports. Claro. Nadie, es bien diferente, ahora hablando de un paciente, de una compu, de una taza, ahora háblale al fan. Claro. Que sabe más que tú, que se duerme con la almohada del equipo, que, ¿no? Sí, sí, a ver, sí. ahora háblale y hazle contenido. Wow, es otro nivel. Tienes que tener un equipo, tienes que saber. Entonces tenemos sports para fans. Yo siempre digo, mi papá ya fue jugador de fútbol y he consumido mucho fútbol, de más del que yo creo que debería haber consumido. Pero ves el partido de fútbol y aparece el anuncio de un colchón, ¿no? Claro. En la repetición del gol, ¿no? En el prime moment. Y entonces el fan así como, oh, yo quería Quítame ver, ese colchón, ¿no? Quítame ese colchón de ahí. Digo, por decir, ¿no? Eso es no entender lo que el fan quiere. Claro. Yo hoy, por ejemplo, uno de mis clientes en Sports lo admiro muchísimo y él dice, aquí el fan manda. Él es hoy hasta tiene ya un puesto más pro de la TAM y todo. Claro. Pero en las juntas de data, de qué más vamos a moldear, si hacemos un canal, nos tocó abrir el Twitter, el Twitter, no, hombre, bueno, sí también nos tocó, pero hace mucho, pero el TikTok, ¿no? El primero de la región, etcétera. Pero siempre el mindset de mi cliente es, aquí manda el fan, ¿qué necesita el fan? Y ahora voy a lanzar turismo este año. Ya luego te contaré cómo nos va con este lanzamiento. Se me hace muy interesante y creo que también sería interesante para la audiencia conocer tal vez algún ejemplo de ejecución o de estrategia o de qué ha habido, ¿no? Porque creo que lo acabas de señalar, ¿no? Bueno, poner el colchón en medio del gol es algo de lo que no se debe hacer y ahora vamos a hablar también de los errores y de lo que no debemos hacer. Claro. Pero, ¿cuál sería un ejemplo de lo que sí? Me gusta mucho. Mira, uno de nuestros clientes de Sports, que además le tengo, te digo, mucha admiración, son de esos clientes que dices, ay, ojalá que nunca se vaya, obviamente, pero además, si se va, ojalá que seamos amigos siempre porque hay mucho conocimiento y sí se pueden crear cosas muy buenas. Y hay mucha flexibilidad. Yo siempre digo que la innovación, si no se acompaña de flexibilidad, porque todos los clientes te dicen, es que quiero hacerlo más nuevo, quiero de mi categoría ser el primero. Claro, pero te traigo un proyecto y no te quieres arriesgar y no quieres ser flexible. Entonces no vamos a poder innovar, ¿no? Claro. Este cliente sí. Y una de las cosas que durante mucho tiempo se hizo con la NBA, espero que así, sabe que hablamos mucho de él, todas las preventas, tú sabes que sale el partido de NBA México. Y entonces todo el mundo sale, haz de cuenta, el 6 de febrero. Bueno, generalmente es por septiembre, noviembre, pero sale en esta fecha. Y entonces 2, 3 días, 4 días se acaba, ¿no? Y se hacen sold out. Y entonces llegó un momento en el que poniendo al fan en el centro decíamos, tiene que haber, ¿y las preventas para quién son siempre? Bancos, o sea, determinada tarjeta, ¿no? Decíamos, la preventa tiene que ser para el fan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y vamos a buscar a los fans y vamos a buscar hacerles un proceso y entonces se creó la preventa y bueno, se creó el Fan ID, el Fan NBA y ha sido todo un proyecto que ha ido creciendo cada vez más, pero una de las cosas era preventa para el fan. No es tarjeta, es demostrando que eres fan de la NBA. Eso fue lo que hicimos, me parece que hace 2 años fue la primera preventa para los fans. En menos de 24 horas se hizo sold out, pero de fans. De gente que había dicho, yo soy fan y había demostrado. Entonces creo que eso está, olvídate los bancos, claro, la marca se tuvo que arriesgar porque tú haces deals a lo mejor, ¿no? Sí. Pero la marca dice, si el fan es lo primero, pues más allá del negocio voy a ponerlos ahí, ¿no? Qué interesante. Y, por ejemplo, en ese tipo de casos, ¿cómo lidias con otros intereses? Por ejemplo, el del banco, ¿no? O sea... Sí, yo creo que es esto. O sea, yo creo que sí como agencia, en nuestro caso, tenemos que encontrarnos con un cliente que entienda lo que queremos hacer y a veces nos enseña el cliente, ¿no? Claro. Entonces él decía, a ver, esta vez no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con... Y pues él se habrá echado las broncas que se habrá tenido que echar hacia adentro. Pero ¿qué termina? Termina siendo un proyecto súper exitoso. Lo acompañamos con una promo de encontrando al mayor fan de la NBA en México.
Y sabes, o sea, después de hacer preguntas, trivias, mándanos retos, o sea, fue todo un ecosistema para asegurarnos de que eras Sí. el fan. También fue un lugar en el lugar de la duela, reconocimiento en la arena. Y hubo un Claro. momento del partido, imagínate, era creo que el Miami Heat. Ujú. Oigan, ahorita en este break va a pasar el mayor fan de México de la NBA y lo hicimos una Qué padre. experiencia. Y luego se fue a Estados Unidos y luego vivió un back con los jugadores. O sea, realmente pensando lo que el fan quiere, ¿no? Claro. Y hay gente que dice, hice un deal con esta otra marca y les vamos a dar a todos los fans una lonchera de yogurts. No sé, Claro. no es lo que el fan quiere. Creo Sí, que no, y luego ves las loncheras ahí en el bote de basura, ¿no? eso es poder pensar en ese momento en el fan, ¿no? Y así Claro. tendrías que pensar en el paciente, en el traveler, ¿no? En el que viaja. Y bueno, yo tengo el sueño de abrir muchas industrias. No sé si todas las industrias lo necesiten, o sea, a lo Claro. mejor retail no abro tal cual una célula, pero hay unas muy específicas que sí. Sí, totalmente. Por ejemplo, nosotros, y lo decíamos antes, así Sí. bien somos agencias y tenemos un enfoque estratégico y un enfoque digital, nosotros nos especializamos más del lado B2B, del lado de software, del lado de tecnología, del lado de real estate, del lado de educación, y son mundos totalmente distintos, son retos totalmente distintos. Por ejemplo, no sé, en Coca-Cola, en Bonafont, tal vez ustedes no toquen al equipo comercial porque pues, el equipo comercial está haciendo otro tipo de actividades, pero en B2B, en tecnología, hay muchos vendedores del cual pues de nada sirve generar prospectos y al final no se terminan en ventas, ¿no? Entonces es un enfoque distinto y nuevamente por eso refuerzo aún más el que quien tenga una empresa que esté haciendo una estrategia digital no tiene que hacer una estrategia digital genérica, sino una estrategia digital pensada en su industria, en los retos de la industria, en los retos de la empresa y también en los objetivos que quieren, ¿no? Entonces, pero bueno, ya hablamos de algunos buenos casos y obviamente en el Inter también pusiste buenas prácticas, de los cuales pues es tener un enfoque centrado en datos, tener un enfoque centrado en el cliente y creo que eso es bastante valioso. Pero ahora hablemos de los errores, ¿no? Y si bien un error podría ser no tener un enfoque centrado en datos, no tener un enfoque centrado en el cliente, ¿qué otros errores comunes tú ves en las empresas allá afuera cuando diseñan su estrategia digital? Híjole, yo he aprendido en el camino muchas verdades, ¿no? Que creo que han sido clave. Una de las cosas que nos pasó es que nos tardamos, yo creo, en entender cuál era nuestro cliente ideal. También conociendo el aporte que tú le das, ¿no? Sí. Y entonces de pronto, hoy por ejemplo tenemos súper categorizados. Yo tengo cliente A, B, C, y por qué es A, y por qué es B, y por qué es C, y esos son mis top 3. Y tengo cliente F que digo, si llega lo rechazo. Yeah. Tenemos una calculadora, el equipo, uno de nuestros grandes genios que tenemos en la agencia, y junto con nuestro director general crearon una calculadora de pitches. Entonces nos llega un pitch y lo metemos en variables y entonces nos dice una calificación y esa calificación nos dice cuánto tiempo le vamos a invertir. Porque de repente veíamos, ¿no? Oye, hacer un pitch nos cuesta, no sé, ¿no? 60,000 pesos hacerlo por las horas que le invierte cada persona, que son horas que no están facturando en otro lugar. Y claro que el cliente no te paga un pitch. Claro. Tenemos un caso en donde nos pagan el pitch, pero es uno entre millones, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que nos tardamos, pero pues no había otra forma de hacerlo. Pero nos tardamos hoy en entender a quién decirle que sí y a quién decirle que no. Hacia adentro y hacia afuera. O sea, hacia clientes, que llega el cliente y te dice, oye, está bien, pero creo que no somos la agencia para ti. Ya tendrías que tener claro. Yo lo pongo como cuando en nuestros tiempos de juventud, tú salías a un lugar, solteros, obviamente, ¿no? Y entonces llegas al antro y se te acerca el cliente y tú dices, no, gracias, ¿no? Y empiezas a conocer a alguien y dices, no, sí, tú y yo podemos hacer algo, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo mismo, tener claro con quién sí, con quién no. Y también hacia adentro, nos tardamos, mucho tiempo tuvimos mucho miedo de perder gente. Claro. Y a veces el miedo de perder gente, siento que te frena un poco, ¿no? También siento que es madurez, ¿no? Sí. Yo siento que hemos madurado mucho en el rol y en ser empresarios y en ser CEOs y co-CEOs y lo que tú quieras, pero
también creo que eso es algo que yo acortaría si pudiera con el tiempo, en decir, bueno, quizás se va a ir, no pasa nada, la agencia va a seguir y ojalá ella o a él le vayan increíble, pero no nos podemos frenar. Y hubo tiempos donde yo decía, no, que no se vaya la gente, ok, si no quieren no lo hacemos. Y era por el bien de la empresa. Entonces, eso se escucha quizás más controversial, pero saber decir a quién sí y a quién no, afuera y hacia adentro. Me gusta mucho lo que comentas porque creo que eso es aplicable a múltiples empresas, a múltiples industrias, estén trabajando su estrategia digital o no. Y me gusta el cómo lo enfocas porque creo que hay cosas que pasan en la vida que se relacionan con el negocio, ¿no? La lógica es la misma. Yo soy de las personas que cree que todo en la vida, en todos los ámbitos de la vida, muchas veces es más práctico saber qué es lo que no quieres y de ahí pues hay un mundo de posibilidades a saber qué es lo que realmente quieres, porque hay un abanico de posibilidades de las cuales pues es bastante complejo saber cuál es la que más quieres, ¿no? Entonces, trasladándolo al ejemplo que pones, yo creo que es muchas veces a nivel de negocio lo más estratégico saber qué tipo de cliente no quieres y a partir de ahí ya te abres a un abanico de posibilidades donde todas van a poder ser una posibilidad. Y obviamente en el Inter vas a ir aprendiendo cuál no es una posibilidad y lo metes a la canasta de las cosas que ya no quieres. Sí, aunque fíjate que yo, a esto que dices, yo de repente con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho que es como, es que quiero esto, pero no quiero esto. Y yo les digo, a ver, imagínate que, y durante mucho tiempo desde joven, como que yo siento que fue algo que aprendí. Imagínate que te subes un taxi y le dices, no quiero ir a la Alameda. Claro. Ok, ¿y a dónde sí quieres ir, no? Entonces yo creo que sí hay que hacer, y eso cuesta más trabajo, pero hay que decir qué sí quiero y a dónde sí quiero ir para que sea más fácil. Claro, qué interesante porque al final son ideas un tanto opuestas, pero ¿no? se complementan, pero complementarias, ¿no? Entonces es bastante valioso al final de cuentas eso. Me encanta. Ahora, hablábamos de los errores a nivel de estrategia y uno era pues no saber qué cliente quieres o qué cliente no quieres. Entonces ese es uno. Pero hablabas otro tema acerca de los equipos, que ahí sí ya nos salimos del balde de la estrategia, pero que para mí también es un tema muy interesante tocar contigo, porque al final tú lideras una empresa de servicios. Y alguien me decía que en una empresa de servicios tú tienes 10 veces más posibilidades de regarla que en una empresa tal vez de producción. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque en una empresa de producción controlas máquinas. Si bien las máquinas se pueden romper, pues las máquinas no tienen sentimientos, ¿no? Entonces, tal vez en una empresa de servicios, pues hay, digamos, la mayor parte de los elementos o de los factores suelen ser humanos. 100%. Y como humanos tenemos errores, tenemos sentimientos, tenemos imperfecciones. Entonces, digamos, acabas de poner un aprendizaje muy interesante acerca de crecer una empresa de talento humano, ¿sí? Sí. ¿Qué otros aprendizajes alrededor de eso has tenido? No, fíjate que es como una fibra sensible, ¿no? Yo justo ahorita estoy leyendo un libro que leo cada que empiezo el año, no sé por qué, es como ya, y habla... ¿Cuál es? El de Atomic Habits. Ah, ya. Me fascina, buenísimo, ¿no? Y entonces cada que lo leo hay otra cosa que digo, esto no le había puesto atención. Hay una parte donde habla de la ley del mínimo esfuerzo y pone un ejemplo de cómo los americanos empezaron a hacer teles, y eran los que más vendían, y los japoneses entraron un poco tarde, pero se dedicaron a hacer un lean process, y entonces decían, bueno, pues pone esta pieza y luego se tiene que voltear y tiene que poner otra, y limpiaron tanto su proceso para que no se tuviera que mover, que lo hacían 10 veces más rápido y empezaron a vender muchas más televisiones, y bueno, hoy sabemos cómo está la tecnología china y la oferta y la demanda versus quizás otros y los precios y todo, ¿no? Te digo esto porque efectivamente lo que nosotros hacemos, yo lo leía y yo decía, yo quiero como hacer más lean process, ¿no? Y como más, cada vez mejor y con mínimo esfuerzo, pero no se puede, porque lo que nosotros hacemos es 100% humano, ¿no? Es como esta parte de qué quiere, cada cliente es diferente. Tengo cliente que me dice, a mí no me enseñes reportes. A mí nada más mándame el KPI si llegamos o no llegamos, ¿no? Y hay gente que dice, quiero meterme a tu reporte y quiero yo moverle. Y entonces tienes clientes de todo. Y luego tienes el talento humano, ¿no? Y entonces tienes el perfil que es ingeniero, que es súper de procesos, y a mí dime que la A sigue después del B. Y tienes creativos que tienes que tener, que dicen, déjame fluir, ¿no? Y entonces es un reto.
Yo lo que creo que nos ha ayudado mucho es el ADN o el culture fit Sí. de lo que queremos en la agencia, ¿no? Entonces, queremos gente en la agencia, por ejemplo, te voy a dar esta como definición del cognifier, ¿no? Tuvimos que darle esta esencia. Yo veía mucho y un amigo me decía, fíjate cómo hay algunos que ponen ex Google, ex Procter, ¿no? Porque traen el ADN. Y yo decía, nosotros queremos eso, ¿no? Entonces, ahora dirán ex cognifier, espero. Pero la idea es, tenemos gente con talento, tenemos gente que quiere estar aquí, ¿no? O sea, porque esta gente que dice, ay, pero es que, entonces los invitamos a que yo en algunas conversaciones incómodas, cruciales, de pronto en mi vida sí he dicho, si no quieres estar de verdad, yo te recomiendo con alguien, pero aquí no es, ¿no? Y entonces son estas conversaciones que dices, híjole, yo nunca pensé tener, pero también son necesarias, ¿no? Es parte de la evolución como líder. Innovadores, ¿no? O sea, sí tenemos que tener un hambre, los que estamos en digital, de aprender. Sí. O sea, no somos otra industria en la que dices, bueno, pues hace 10 años yo lo supe hacer. No, hombre, hoy ya hay una nueva plataforma. ¿Cómo se maneja esto? Hay que ser innovadores y hay que aprender, ¿no? Resilientes es uno de la R de Cognifiers, porque te enfrentas, tú sabes. Hay días donde dices, Dios, que se acabe esto ya. Nos ha tocado errores. Mira, nos ha tocado, híjole, invertimos $7,000 y eran $7,000. ¿Qué hacemos? Pues hay que abordar, yo tengo mucho este tema junto con Esteban de, sí, o sea, tiene que haber una accountability, pero siempre que el equipo se equivoca, los respaldamos y soy yo la que da la cara. Claro. Justo me gustaría dar un doble clic en este tema de los errores, ¿no? Porque, a ver, todos hemos cometido errores, algunos con más ceros a la derecha, otros con menos ceros a la derecha, pero al final, ¿cómo como líder manejas los errores del equipo? Sobre todo cuando son errores que impactan al cliente, que impactan al negocio. ¿Cómo lo manejas? Fíjate que es una pregunta súper clave. Yo no creo ser role model de nada. No creo que yo tenga pero lo que siempre sí he creído y creo que me persigue esa reputación es que cuando uno de ellos se equivoca, yo doy la cara. Jamás, y mira que a mí me lo llegaron a hacer en mi carrera. Claro. Te equivocaste, pues a ver cómo le dices al cliente, ¿no? Y yo digo, híjole, te equivocaste, ok, a ver, vamos a hacer esto, ayúdame con este reporte, déjame entender. Oye, cliente, te quiero llamar yo. Claro. Creo que eso es algo, y ¿sabes qué? La transparencia. Nunca, porque he tenido también gente que hoy ya no está en la agencia, pero que me decían, ¿y si le decimos que, ya sabes, tapamos nuestro error, ¿no? Y yo decía, no, porque, bueno, además uno de los valores que yo tengo muy, muy intrínsecos en las venas es no mentir. O sea, para mí, a nivel personal, es lo peor que puedes pasar, que puedes hacer, lo peor que puedes sembrar. Siento que si tú siembras mentira, lo que vas a cosechar es catastrófico. A nivel personal. Entonces, claro que lo llevamos a la agencia, ¿no? No, nunca le mientan al cliente. Le llamamos, le decimos, oye, y en ese entonces nos tocó, invertimos $7,000 en vez de $7,000. Wow. No te preocupes, vamos a llegar al KPI con lo que tenemos. Y si no llegamos al KPI, yo como agencia pongo el remanente que tenía que haber. Claro. Y entonces ahora sí te volteas con el equipo, llegan al KPI porque llegan al KPI con lo que tienen y diario nos juntamos y diario vemos qué hacemos. Y bueno, en ese entonces logramos llegar al KPI y pues el cliente dice, bueno, pues mientras a mí mi dinero, o sea, me retorne y la bolsa que yo les di no me pidan más y lleguen, pero pues tuvimos que ser transparentes. Claro. Yo creo que es eso. Y mencionabas algo interesante de, bueno, a ver, yo como líder doy la cara y tal vez el equipo se siente un poco más tranquilo, ¿no? Pero también creo que en la vida hay balances. Y luego pasa la otra cara de la moneda donde tú das la cara y el equipo de alguna forma dice, bueno, a mí no me tocó el golpe, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces? Porque, por ejemplo, algo de lo que yo siempre busco hacer es, yo siempre también pongo la cara, pero también hago que mi equipo dé la cara también, porque al final de cuentas somos corresponsables. De acuerdo. Y para mí eso es importante, ¿por qué? Porque el día de mañana eso ya no puede ser un modus operandi. O sea, y creo que es un balance entre, sí, seamos abiertos a los errores, pero por el otro lado entendamos que los errores cuestan. Claro, ¿sí? Claro. A ti, al cliente, al colaborador, a quien sea, pero cuestan.
¿no? ¿Cómo lo manejas tú? Mira, yo te voy a ser súper transparente porque creo que eso es, si alguien a lo mejor te dice, Denise, a veces es transparente, ¿no? Luego me ha jugado en contra, pero pues Claro. yo creo que el perfil que nosotros manejamos durante mucho tiempo en la agencia fue muy paternalista. Y entonces era a ver, venga chicos, yo doy la cara, ¿no? En el cambio a Cognify también sentimos una evolución nosotros mismos. Y llegó un momento en el que decíamos, a ver, el que nosotros demos la cara, a ellos no los hace crecer. Y ¿sabes qué vimos? Que nuestro perfil paternalista permeó en las cabezas. Y entonces las cabezas eran paternalistas, ¿no? Y entonces entre todos era como, no, es que él no pudo, pero yo lo hice, pero no es lo más sano. Claro. Yo creo que estamos en esa transición. Yo misma me siento hoy en esa transición de decir, ok, yo los tengo en alta estima a cada uno de ellos. A veces soy mi corazón de mamá, de repente los veo y les digo, ¿cómo estás? ¿No? Y a veces es demasiado. Hemos tomado coachings con métodos como ADISIS, coachings empresariales, y ahí es cuando te das cuenta y dices, no puede ser tan mamá. Claro. Y entonces ya me toca, y en estos últimos 2 años, y yo creo que de aquí en adelante hemos hablado con el equipo, ¿no? Y yo les decía, pues es que antes yo los veía como bebés y yo me sentía como bebé, ¿no? Claro. Hoy ya tenemos otro nivel todos, y los que están llegando nuevos también son de otro nivel, claro, porque tenemos más poder de traernos a gente. Me he traído gente de agencias top. Entonces, claro, hoy ya no nos podemos tratar todos como niños. Claro. Pero es algo que yo te quisiera decir, ¿ya lo logré? No, todos estamos en camino. Tenemos que estar trabajándolo. Sí, y al final también es como rico el intercambio, porque tú tienes una forma de hacerlo, de verlo, sí, yo tengo una diferente, y el día de mañana quien siga nuestras conversaciones, claro, pues habrá escuchado algo distinto y dice, híjole, ¿a cuál hago, no? Claro. Y yo creo que hay múltiples caminos para lograr algo, y en lo que dices, y es valioso eso, ¿no? Te voy a decir nada más una frase que me encanta, pero en la multitud de consejos está la sabiduría. Exacto. Entonces, escuchemos, ¿no? Retroalimentémonos y en algún momento te vas a acordar, esto claro, eso está padre. Ahora, en torno a la misma línea de pensamiento, mencionabas algo que se me hizo interesante, que es, ok, alguien del equipo tiene que hacer algo. Y llega un punto donde dice, híjole, es que ya llegué como a lo que yo podía hacer, ya llegué a mi tope. Y, por ejemplo, en ventas pasa mucho, ¿no? Tienes al vendedor y tienes al gerente de ventas. Y luego resulta que el gerente de ventas se mete a cerrar los negocios del vendedor porque dice, híjole, pero es que este no me lo va a cerrar, sí, de que pierda el KPI o de que pierda el negocio a que me meta yo, pues mejor claro, lo hago yo, ¿no? Sí. Pero creo que eso a la larga, pues también no es escalable, porque al final del día claro, el vendedor va a depender siempre del gerente, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú manejas ese balance? Sí. ¿Cómo lo han ido evolucionando ustedes? Fíjate que Esteban y yo nos hemos enfocado mucho en dejarle saber a nuestro equipo hacia dónde va Cognify, ¿no? Yo sueño mucho y les digo, a ver, chavos, va a haber Cognify, ya se la saben. Barcelona, San Diego, ¿no? Y hasta ya se ríen. Sí, ya sé que va a haber Cognify Barcelona, me dicen. Te lo digo porque creo que sí, o sea, hay mucho trabajo que hacer con tus propios líderes y ellos a su vez con su gente para decir, este lugar en el que estamos es un lugar que tiene que crecer. Claro. Y si tú haces tu parte y Denise puede hacer la suya, esto va a crecer, ¿no? Claro. Entonces yo de repente les digo, oigan chavos, ¿por qué pasa? Oye, Den, tenemos un call con cliente y creemos que tal, ¿puedes estar? Sí puedo estar, pero necesito que entiendan que ya no debo de estar. Claro. Porque si yo estoy dejando de hacer otras cosas para ustedes y entonces al rato no hay crecimiento, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi rol mucho en la agencia es tocar nuevas puertas, abrir nuevos negocios, tomar esos nuevos negocios y hacer que el pitch se gane. Tengo un equipo súper pro, pero se tiene que ganar el pitch. Entonces yo les digo, a ver, si yo no estoy ganando pitches, ¿cuál va a ser el resultado en 2-3 años? Entonces ayúdenme a cada uno. Por eso el accountability es algo que les damos cursos y pláticas y sentimos que es algo como muy, también es un new skill que tiene que suceder. Y es decir, y ayúdale a tu gente a crecer. ¿Por qué? Porque tú vas a querer ser, por ejemplo, ahora que acabamos de cerrar Travel, que te digo que va a salir, cerramos una cadena de hoteles en Tulum. Y entonces, claro, yo me quiero ir a Tulum y yo decía, ok, ¿te quieres ir? Abrimos Cognify Tulum y empezamos, haz que tu gente crezca. ¿A quién le vas a dejar tu lugar?
Entonces, eso ha ayudado mucho a mí, Sí. a que la gente sí está soñando con nosotros y entonces dice, ok, voy a agarrarme a este y ya nos dicen, ya sé quién se quedaría con mi puesto, padrísimo, porque ya está viendo hacia dónde él podría ir, ¿no? Claro, y creo que es importantísimo lo que mencionas, o sea, el darle visibilidad al equipo, digamos, de lo que no estás haciendo por acompañarlos, Exacto. pero a la vez dejarles la puerta abierta para que ellos decidan, ¿no? Y es como, creo que es como empoderarlos también, ¿no? Sí. Pero que sin que se sienta que no hay ayuda. Sí, Y porque es, luego caes en el, a mí me ha pasado también, me he equivocado claro, así, ¿no? Que digo, esta chava es buenísima, no me pregunta nada, no claro. nada, y pues tú sigues en lo tuyo, ¿no? Y de repente en el feedback de 6 meses, 7 meses, oye, Eden, es que me sentí súper sola. Y Claro. yo, ay, yo pensé que estabas, porque claro, también hay personalidades, ¿no? Sí. Fíjate que yo aprendí algo súper clave porque a lo mejor por mi tipo, por cómo me criaron, no estoy acostumbrada a al reforzamiento como, o sea, como, Den, qué bueno lo que hiciste. Claro. Yo decía, pues es que es Eres lo que me la toca. mejor. Es lo que me toca y tengo Claro. que hacer y tengo que hacer más, ¿no? O sea, no tengo eso. Y entonces una vez con una coach me decía, es que tu gente dice que casi no los felicitas. Y yo decía, pero pues es que no se necesita, o sea, no, ellos sí. Y yo, wow, me tocó darme cuenta porque eso es un error que seguro te pasa, Sí, pero sí, sí. uno deja mucho en la empresa lo que es tu esencia. Sí. Y te reflejas y sin Sí. querer se vuelve un poco el resultado de los que lo están Sí. liderando, ¿no? Y entonces yo decía, claro, aquí falta reconocimiento, pues porque yo creo que no es necesario, Claro. pero para mí, para los demás sí. Sí, Entonces, y yo cometí el mismo error el semestre pasado. Una persona que es clave dentro de la organización me dijo, oye, pero es que a veces yo siento que hago cosas y no es valioso, no Sí. se me reconoce como algo valioso. Y es el mismo ejemplo que tú pones. Entonces, me pasa igual. Y creo que quien está en una posición de liderazgo es muy fácil caer en eso, porque Sí. hay tantas cosas que manejar, tantas cosas que controlar y al final también con base en los raspones, pues la piel se te va haciendo también más dura Sí. y tú mismo, digo, das por sentado que es, a ver, es lo que tienes que hacer, pues no te voy a aplaudir por eso, ¿no? Exacto. Pero creo que también es esa parte de la empatía que no solo tenemos que tener hacia Sí. nuestros clientes, sino hacia nuestros colaboradores y por eso es que creo que no solo debemos tener una estrategia centrada en el cliente, sino una estrategia centrada en el humano. En el talento. En el humano al final, que el humano es nuestro cliente y el humano es nuestro colaborador, ¿no? Ahora te voy a decir algo que también les digo, y es basado en, aprendo de una gran maestra que se llama Carla, que es profesora de futuros y es una experta en planteamiento de futuros. Y habla de las skills del futuro, ¿no? Claro. Y una de las skills del futuro es automotivación. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la inteligencia artificial. Claro. Va a empezar. Y entonces, claro, en unos 5 o 10 años, pues tienes al robot, a la inteligencia artificial que hace y que no necesita Aplausos. que le digan, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué buen reporte! Oye, qué bueno que te Claro. quedaste esta tarde. Entonces, también es un balance de decir, ok, sí hay que hacerlo como líderes, creo que sí hay que aprender, pero también hay que empujar a la gente a decir, oye, la automotivación es Claro. clave para ti en el futuro. O sea, entonces, pues ni modo, ¿no? Uno solito tendrá que decir, bien, Den, no pasa Claro. nada. No, y este tema creo que da para otro podcast Sí. donde podemos hablar acerca de, bueno, cómo los automotivas, o sea, cómo desarrollas esa automotivación, porque nuevamente es complejo, ¿no? Somos humanos y es lidiar contra nuestras propias ideas, nuestras propias formas de pensar y obviamente cuando lo multiplicas en una empresa, pues multiplicas esas ideas por 30, por 50, por 10, por 2, o sea, es complejo hasta con 2 personas, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante y me gustaría con esto pues pasar también un poquito a la parte de tu crecimiento personal, ¿no? Hemos hablado de cómo hacer una estrategia digital, acerca de los errores, acerca de cómo crecer el equipo, pero creo que para que un equipo crezca, para que una empresa crezca, pues tú como líder también tienes que crecer. ¿Cómo ha sido tu crecimiento personal a la par que la empresa crece? Yo creo que ha sido igual, me siento muy, muy afortunada de lo que he crecido. Me considero alguien que todo el tiempo está... Hace poco platicaba con uno de nuestros colaboradores, que además le tengo mucha estima, y me decía, es que ya tengo 40 y ahora sí dije, ya me tengo que poner a estudiar algo más. Claro. Y yo le dije, oye, con el cariño que te tengo, es que esto es todo el tiempo. Así hubieras tenido 28, ¿no? Claro. Yo sí algo sí he tenido siempre creo que he tenido la humildad suficiente para decir,
no soy la que más sabe, ¿no? Nunca me he creído la gurú de nada. Claro. Creo que no existe así como el gurú, pero bueno, me ha tocado ver a muchos, ¿no? Que sí traen esa etiqueta. Yo siempre he dicho, mira, yo me gusta mucho lo que hago, creo mucho en lo que hago, que esa es otra, ¿no? Sí. O sea, yo a veces platico con los clientes y yo creo más, ¿no? O sea, como que yo digo, es que lo que podemos hacer, imagínate, Claro. ¿no? Yo creo mucho en lo que hago y eso me ha traído la oportunidad de que gente talentosa crezca con nosotros. Claro. ¿Cómo he crecido? Mira, yo empecé mi primer trabajo, eso es otro podcast también. Ya tenemos dos pendientes. Ya tenemos dos pendientes, así que... Mi primer trabajo fue a los 8 años en otros proyectos, pero después, ya como otra vez regresando a lo laboral normal, pues sí, tenía 20, estaba bien chiquita. Y siento que yo he madurado mucho en términos de liderazgo. Sí me considero alguien que se ha metido a entender, siempre he creído, creo que eso es una ventaja. Sí. Siempre he dicho, a lo mejor lo que hago no es la mejor forma. Y entonces eso me ha llevado a, ¿qué más puedo aprender? Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué, no? Esteban y yo somos socios. Empezamos, justo íbamos a ser papás. Entonces, como contexto, Esteban es tu esposo. Como contexto, Esteban es mi esposo y mi socio. Claro. Es el director general de la empresa. Entonces tenemos ahí todos los roles que se pueden en uno solo, ¿no? Y cuando arrancamos este sueño de Cognify, también íbamos a tener un bebé, ¿no? Wow. Entonces imagínate, yo hoy veo a mi hijo y digo, así como lo veo a él que creció, que hoy ya es respondón, que se siente teenager, también me ayuda mucho a ver reflejado la agencia, ¿no? Claro. Siento que incluso en la agencia, entonces que hay algunas etapas de las empresas, justo en el método de Adices, es como la infancia, la adolescencia, ¿no? Y entonces esas etapas te van llevando a diferentes problemas. Claro. El método dice que si no tienes problemas, pues es que no estás creciendo. Nosotros hemos visto muy tangible, como del librito, cómo va creciendo la empresa, cómo nosotros vamos creciendo. Okay. Y veo como mi hijo va creciendo, ¿no? Entonces casi que digo, ya va a entrar a la adolescencia, quizás también la agencia. Hemos crecido, la verdad, es que es increíble, yo no sé si a ti te pasa, pero nadie nos enseña a crecer. Ya sé que a lo mejor está muy dicha la frase, pero ¿quién te dice cómo ser CEO? No. ¿Dónde? A lo mejor en este tipo de contenidos puedes aprovechar y agarrar, tomar consejos, pero no, y entonces así, es un camino solitario. Sí. Yo no le podía contar a mis amigos, a mis papás. Mi mamá me sigue preguntando. ¿Qué haces? ¿No? Me va a escuchar y va a decir, pero me sigue preguntando, ¿te van a dar vacaciones? Imagínate. Y yo, no, pues no, ¿quién me las va a dar? Claro. ¿No? O sea, como que, pero me es un reflejo de que, claro, no puedo platicar al 100 quizás de temas, claro. ¿No? Así. Sí, ella no sabe qué es despedir a un colaborador que tal vez hizo algo que no debe. O los problemas, ¿no? Que a lo mejor tenemos que pagar la nómina. Claro. ¿Y con quién platicas de eso? Pues no puedes, o sea, ayuda mucho. Creo que eso fue clave, fíjate. Hubo un momento en el que la vida nos empezó a dar amigos que también tenían empresas. Y que entonces ya encontramos un lugar donde te acompañabas. Esteban se metió un board de CEOs y regresaba del board y me decía, es que no sabes lo que platicamos y el consejo que me dieron, nunca se me olvida. Eso creo que siento que es muy solitario. Sí, y qué bueno que lo comentas, porque mucho del espíritu de este podcast, del espíritu de CrecedoRx, es eso, o sea, como líderes de negocios, seamos dueños de empresas, seamos CEOs, seamos emprendedores, seamos directores de ventas, seamos directores de marketing, al final es un camino solitario. Y quien tenga una empresa y que me diga que tal vez no ha tenido la ocasión donde tienes que hacer un pago el día de mañana, sea de nómina, sea de proveedores, sea de lo que sea, y que no sabes cómo vas a hacer ese pago y te toca hacer ese tipo de dar la cara también, ¿no? Entonces, pues creo que es o muy afortunado o está mintiendo. O lo haces el pago, exacto. Pero sabes que tu familia no va a tener vacaciones. Exacto. Pero sí lo haces, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, tienes que lidiar con eso y como dices, es un camino bastante solitario. Y antes de pasar a la siguiente sección, pues nada más me gustaría que nos compartieras las claves que tú tienes
pues para trabajar con tu pareja, para trabajar con tu familia, porque siempre dicen por ahí, es que no hagas negocio ni con tu familia ni con tus amigos, Sí, ¿no? sí. Porque o te quedas sin familia o te O quedas te sin quedas sin amigos, amigos. o sin negocio, ¿no? Entonces, creo que es posible, ¿no? Y yo Yo también creo que vengo de sí. una empresa familiar, yo también tengo a mi familia como socio. ¿Cómo le haces? Yo creo que esta respuesta va a reflejar mucho o sea, siento que es algo muy personal, ¿no? Claro. No me arriesgo a decir que a lo mejor todos tengan que compartir mi mismo manera de pensar. Yo creo que en una pareja, cuando no vas evolucionando, ¿no? O sea, si tú pues eres novio, después te casas, después tienes hijos, después, o sea, cuando no hay esa evolución, yo siento que para mí empieza a haber como quizás problemas, ¿no? Pero como todo el tiempo estás, oye, ahora queremos comprarnos una casa, oye, ahora yo encontré a una persona, la verdad es que fue más de lo que yo buscaba, ¿no? Y entonces encontré al amigo, encontré al socio, lo admiro, veo lo que hace, aprendo de él. Él tiene unas fortalezas que yo digo jamás las voy a tener. Claro. O sea, él es una persona que con los números es un experto. Hace poco estudió en el MIT, en línea. Y yo decía, voy a meterme a tomar el tuyo, ¿no? Y me sentaba y le decía, ¿de qué están hablando, no? Y variables, era de inteligencia artificial. Y yo decía, ¿por qué estás despejando cosas raras, no? Tiene fortalezas que yo no tengo. Pero yo tengo fortalezas que él no tiene. Y entonces fue algo, no sé si se pueda dar mucho, pero fue algo fortuito, ¿no? Y bueno, fortuito yo creo mucho en Dios, pero así le llamo, ¿no? En donde hicimos el mejor equipo para criar hijos. Claro. Para crecer juntos, porque yo sé que los hijos se van a ir y queremos seguir juntos. Y para crecer una empresa. Pero entonces terminó siendo algo mágico. Claro. Porque estamos sentados en una junta con un cliente y él solo me voltea a ver y ya sabemos. ¿Qué hacer? Si le estamos diciendo que no, súbele el 10%, no aceptes. O sea, también es algo que hoy no me imagino no tenerlo, ¿no? Claro. La verdad es que se escucha, es complejo. Creo que sí es complejo, pero lo logramos muy bien. Sí. O sea, claro que son las 3 de la mañana y yo no puedo dormir y él tampoco. Y le digo, ¿estás pensando en este proyecto? Sí. O acabamos de ver los números. El 2023 fue un año complejo para la agencia. Sí. De todos los años fue el más difícil de los que llevamos. Y había noches donde yo le decía, no puedes dormir, ¿verdad? No, traemos esta pérdida. No, ninguno de los dos podía. Y ahí sí. La casa así, ¿no? Pero también hoy digo, no me imagino llegando, y a lo mejor mi esposo abogado, ¿no? Y yo decirle, es que traigo unas pérdidas y él, pues yo estoy en mi casa. O sea, como que hoy digo, no podría ser de otra manera, ¿no? Sí, entonces, y son las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, y no puedes decir una es mejor que otra. Al final son diferentes. Exacto. Y cada una tendrá ventajas y desventajas. Pero también creo que es un caso fortuito, pero a la vez son decisiones que tomas, ¿no? Sí. Porque estoy seguro que también tienes personas en las que dices, la quiero muchísimo, lo quiero muchísimo, pero no podría hacer algo así. Sí, sí. ¿No? Y creo que al final eso no significa que seas mejor o peor pareja, claro. Sino creo que al revés. O sea, lo importante es reconocer que sí quieres, que sí puedes y que igual y mejor no. Claro. Acabas de decir una palabra que yo amo, casi que me la tatuaría. La palabra decisión para mí, y se va a escuchar muy romántico, pero para mí el amor es una decisión, ¿sí? ¿No? Y entonces yo decidí estar con él. Claro. Claro que obviamente pues si hay un tema de que ay, es que le pega a su esposa, pues claro, sepárense, pero eso estamos hablando de otros temas, ¿no? Sí. Pero si el amor es una decisión, y esta decisión, como el mito de Hernán, ¿no? Que llegaba y quemó sus barcos porque decía, es que ya no... Sí. ¿Dónde los estaciono? No, quémenlos. Yo no sé si sea real la historia o no, pero la leí una vez y me impactó de niña. Yo decía, wow, quemó sus barcos, ¿no? O sea, no había opciones. O conquistamos o no. Igual ni es verdad como los niños héroes, ¿no? Claro. No voy a leerla para no desencantarme, pero para mí era como, esta es nuestra decisión y vamos a estar juntos y vamos a crear una familia. Y al mismo tiempo pasa en la empresa. Tengo amigas que quiero con todo el corazón, que me dicen, es que quiero ser empresaria, pero no quiero no tener sueldo. Y yo de verdad, a esta amiga le decía, es que va a llegar un momento en tu vida, esta chava pues, está muy chiquita, tiene 26, pero va a llegar un momento en tu vida en el que vas a tener que decidir, porque no quieres las dos. Claro. Eso sí no se puede. Entonces creo que la vida se trata de decisiones. Y cuando te decidas, lo mejor es ya ni pensar en el
otro escenario, Exacto. porque ya no vale la pena, ¿no? Sí, totalmente. Y hasta dentro de las mismas, digamos, situaciones, pues hay decisiones dentro, ¿no? O sea, decías, bueno, es que no vas a tener un sueldo. Bueno, si te da tranquilidad tener un sueldo, pues puedes asignarte un sueldo siempre Claro. y cuando haya de dónde venga. Pero tienes que ser consciente que cuando no hay, Sí, no vas a tener un sueldo, claro. ¿no? Entonces son también las decisiones que te toca tomar y te agradezco mucho la conversación, creo que ha sido bastante rica, tanto en el plano profesional como en el plano personal. Y ya para finalizar, vamos a la última sección de la conversación que se llama Decisiones de Negocio. Tener un negocio, dirigir una empresa, es un camino bastante solitario, con muchas decisiones que tomar, que en ocasiones te toca consultar con la almohada, con la silla o con la computadora. ¿Sí? O con ChatGPT, vamos a O con ChatGPT, ahora. afortunadamente ahora, ¿no? Sí. Pero tal cual como dices, se lo cuentas a tu pareja y no están en la misma sintonía porque no se dedican a lo mismo. Claro, no es malo, claro. pero así es, ¿no? Se lo platicas a tu mamá, te lo platicas a tu hermano y no están en la sintonía porque no se dedican a lo mismo. Claro. Entonces, me gustaría plantearte un caso con dos opciones válidas. Ok, venga. Y que tú me digas pues, cuál tomarías y por qué. Ok. Tienes un colaborador de hace 5 años. Ajá. Ese colaborador de hace 5 años, pues ahora ya no da los mismos resultados que antes. Ok. Y llevas 1 año retroalimentándolo. Ok. Tienes 2 opciones. Ajá. O sea, dar más oportunidades o poner un límite y se va. De acuerdo. ¿Qué haces y por qué? Mira, te voy a decir quizás hasta lo que hemos hecho, ¿no? Nosotros, tengo clarísimo 3 veces que me ha tocado despedir a gente de que llegas a la oficina y le dices, hoy es tu último día. 3 veces, te estoy hablando de que en 10 años. Sí. Las veces que han sido esos despidos ha sido por valores. ¿Mentiste? Esto no se permite. Adiós. O sea, valores. Todas las otras veces donde vemos un colaborador que lleva 5 años, que lleva 6, que lleva 7, que no está dando, le damos una oportunidad última. Nos sentamos con ellos y les damos una carta de extrañamiento, se llama así, que también trae una carga legal de decir, oye, tu rol no estás cumpliendo. Tus responsabilidades no están siendo solventadas. Necesito esto y esto y esto en este determinado tiempo. Y necesito que le eches ganas. Pero si no, ya está aquí para que a ninguno de los dos nos sorprenda que si terminando este lapso de tiempo no lo cumples, te vas a ir. Y ya. Wow. Es como Y pues hay gente que con esa carta ha dicho, me voy desde hoy. Claro. Ok. Y hay gente que ha dicho, le voy a echar las ganas y ha cambiado. Claro. Entonces creo que esa es la forma en la que lo hacemos. Me encantó. O sea, me encanta y es algo que créeme que te voy a tomar. Venga. Porque al final es un balance, es un punto medio, ¿no? Al final te valoro y te doy la oportunidad. Se merecen la oportunidad. Pero también pongo límites. Claro. Y somos un negocio y nos podemos caer muy bien, pero al final del día, si esto no te aporta valor a ti, si tú no estás creciendo también en la empresa, si tú no estás haciendo crecer la empresa, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Y tampoco creo que sea sano mantener ese tipo de relaciones o de dinámicas, ¿no? No es sano ni para la empresa ni es sano para el colaborador. Entonces, me encantó la respuesta. Y pues, ¿dónde podemos seguir tu crecimiento? Redes sociales, página de la empresa. Sí, pues bueno, tenemos la página de la empresa que es cognify.me. Lo que hacemos ahora es cognificar lo que tocamos o a quienes confían en nosotros, y el proceso de cognificación es a lo que tú quieras, adherirle estrategia, adherirle nuestra experiencia y darte la mejor solución, ¿no? Entonces, que los cognifiquemos, y también en redes sociales, cognify_.me. Y bueno, claro, mi LinkedIn también está, Denise Gallegos. Abandoné mis redes hace un tiempo. Dicen que hay un dicho que nunca me lo sé, pero es en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Las redes de pronto es lo que menos se me da, pero bueno, en algún momento por eso te decía, admiro que además de tener la agencia, inviertes en tu branding personal. Creo que es clave. Sí. Creo que hace poco se puso de moda, pero el de moda fue porque se entendió que era necesario. Claro.
habemos unos que todavía no lo hacemos. No, pues al final te entiendo, o sea, vives en un mundo digital donde a veces dices quiero un detox, ¿no? Y Sí. pasa y es válido también, pero encantado también de seguirte en todas tus plataformas. Y ha sido un placer conversar contigo, Gracias. Denise, y ha sido un placer pues compartir con ustedes también la experiencia de Denise, mi experiencia, y nos vemos en un nuevo episodio de Crecedorex. Bye. Gracias.